Vamos a comenzar la sesión de hoy, que es el conversatorio «Cómo adaptamos metodologías alternativas a las tesis doctorales». Puede que suene raro ese título. Este conversatorio se enmarca en un proyecto de investigación de la Universidad de Chile, tiene el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, y el proyecto se llama Complejidades socioespaciales desde la interseccionalidad, teoría crítica latinoamericana y territorialidad. Es un proyecto que trabajamos en conjunto con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, el doctorado de Territorio, Espacio y Sociedad de esta facultad, el doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y el doctorado de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía e Historia. Y además colaboran en este proyecto la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Sao Paulo, que hay algunas personas de esas universidades aquí. Es un proyecto que llevamos más o menos 1 año y medio trabajando y llevamos 1 año y medio hablando sobre interseccionalidad, territorio y teoría crítica. Hemos visto distintas formas en que la interseccionalidad nos ayuda un poco a entender las complejidades que estamos viviendo en este momento. Desde un enfoque feminista hemos estado trabajando, hemos estado viendo cómo el territorio aporta a poder comprender mejor la interseccionalidad, y hemos tenido distintos cursos a lo largo de estas sesiones. Algunos de ustedes han participado en estos cursos y lo que hemos ido viendo es comprender la interseccionalidad a nivel territorial, comprender las metodologías que se han trabajado o que se pueden trabajar, y a partir de eso nos surgió esta duda o esta inquietud más bien de cómo trabajar. A partir del enfoque feminista empiezan a surgir distintas formas de abordar unas investigaciones más situadas, más comprometidas, con enfoques que aborden realmente la posibilidad de interactuar, de coproducir conocimiento, y en ese proceso empezamos a ver que están surgiendo muchas metodologías, y muchas veces algunas, por ser innovadoras y nuevas, se incorporan sin una reflexión más amplia. Por ejemplo, nosotros en nuestro programa mucho interés por hacer etnografía, mucho interés últimamente por hacer producciones narrativas, por ejemplo, y también de innovar con distintas técnicas de investigación. Pero algunas de algunas de esas metodologías no siempre se traducen rápido o fácilmente a las tesis doctorales. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes son estudiantes de doctorado, pero veo varias caras conocidas, y nos empezaron a surgir dudas, ¿no? O más bien, cómo distintas metodologías pueden trabajarse y utilizarse de una manera adecuada en los procesos doctorales. Entonces, nosotros a partir de mañana vamos a iniciar unos talleres de metodologías diversas. Vamos a hacer collage, vamos a hacer caminatas, vamos a hacer bailes, vamos a jugar, vamos a trabajar con Tania en los bordados, vamos a hacer unos trabajos de autobiografías y vamos a cocinar. Todo esto va a suceder en estos días. Hemos estado preparando esto durante varios días y entonces nos surge esta pregunta y queríamos conversar entre estas invitadas que tenemos hoy día de cómo estas metodologías, esto que estamos tratando de innovar, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo incorporarlo en una tesis doctoral? Nosotros sabemos lo difícil que es hacer una tesis doctoral, sabemos que los que están aquí están en procesos complejos, difíciles, estresantes, angustiantes, que no les pregunten la pregunta de investigación, que no les pregunten, nadie quiere saber, nadie quiere que les pregunten cómo va tu tesis, pero de eso se trata la sesión de hoy, de cómo estas metodologías que podrían ser muy relevantes y muy innovadoras las pueden incorporar en su documento tesis. Eso es. No creo que sea muy glamoroso para personas que no están haciendo procesos de tesis, pero a nosotros nos gusta ese desafío. Así es que tenemos 3 invitadas de lujo el día de hoy. Quiero presentar primero a nuestra invitada extranjera. Tenemos a Tania Pérez Bustos, que vino directo de Colombia. Nosotros en el doctorado y en los cursos de interseccionalidad que hemos tenido, hemos leído muy con detalle el trabajo de Tania. Tania también nos ha compartido en distintas oportunidades su trabajo. Tania es una investigadora feminista que trabaja sobre tecnologías y diálogo de saberes. Investiga sobre hacer textiles artesanales como tecnologías de conocimiento y de cuidado. Ella es cofundadora de Artesanal Tecnología y es académica de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia.
Y está interesada en el trabajo interdisciplinar y desde allí explorar metodologías que posibiliten investigaciones y pedagogías transformadoras. Entonces es precisamente el trabajo que hace Tania lo que nos interesa para poder discutir el día de hoy. Ella acaba de sacar un libro que se llama Gestos Textiles, que no lo hemos visto porque se agotó, ¿no? Se agotó y ojalá que lo podamos ver porque el trabajo que ella hace se acerca muchísimo en sus bordados, en el trabajo cuidadoso sobre todo de cómo trabajar estas metodologías. También tenemos aquí a Paula Salas. Paula es artista visual. Paula yo creo que va a incorporar metodologías diversas, artísticas sobre todo. Ella es magíster en investigación artística de la Universidad de Ámsterdam y licenciada en arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora adjunta de la Universidad Católica y es estudiante de nuestro programa de doctorado. Y ella también tiene muchas dudas y cuestionamientos y formas en que también quiere innovar. Ella tiene una experiencia amplia como artista, tiene numerosas exposiciones a modo individual y colectiva en Chile, en España, en Estados Unidos, en Holanda. Entonces, a partir de su práctica de arte y de intentar hacer investigación a través del arte, es que se incorpora a nuestro programa de doctorado para poder ver estas distintas formas de hacer arte y cómo eso se incorpora en una tesis doctoral. Así es que no va a ser un cuadro, no va a ser un graffiti en nuestra tesis, va a ser una tesis. Y finalmente está con nosotras Yasna Contreras, que bueno, en Chile la conocen mucho porque ella ha sido de las investigadoras importantes en Chile que ha trabajado de manera constante el tema de migración. Ella es del Departamento de Geografía de nuestra facultad, es miembro del Comité Académico del Doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad, tiene un doctorado en la Universidad de Poitiers y también en la Universidad Católica de Chile, es especialista en estudios de áreas centrales, abordando fenómenos como la gentrificación, la movilidad residencial, la migración latinoamericana, específicamente aquí en Santiago y en Iquique. Trabaja también en temas de vivienda, suelo urbano, de hogares migrantes y nativos de bajos ingresos que habitan en áreas centrales y pericentrales de nuestros territorios. Ella también es investigadora del Centro COES, Cohesión Social y... Cohesión Social, eso siempre se me olvida. Ya, entonces, en este contexto, nosotros compartimos con nuestras panelistas del día de hoy una serie de preguntas que vamos a ir conversando y vamos a ir interactuando con ellas, y tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo en este contexto de estas metodologías de producciones narrativas, enfoques feministas también, cómo podemos transformar estos trabajos individuales y muchas veces colectivos y colaborativos en procesos doctorales. Entonces, en el marco de la pregunta, en el marco donde predominan más bien metodologías tradicionales de hacer investigación, tanto en ciencias sociales como en nuestros estudios territoriales, por ejemplo, encuestas, entrevistas o focus, ¿cómo ven el uso de metodologías alternativas en los procesos de investigación doctoral? Esa es la pregunta general y la primera pregunta es, entonces, ¿cómo creen ustedes que se pueden materializar en términos materiales en una tesis de doctoral los resultados y productos de este tipo de investigaciones en formatos tradicionales de tesis escrita? ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? Ninguna. Tania, ¿quieres empezar tú? Que es la invitada. Hola, hola, hola. ¿Se Sí. oye? Sí. Bueno, pues ¿qué creo yo? O sea, yo creo que parte de la inquietud que se plantea tiene que ver con que entender que la tesis es solo una parte de la investigación. Como que hay un documento que hay que entregar, que es como lo que todas aquellas personas que han pasado por un doctorado tienen que entregar, pero creo que la tesis es solamente como una parte. Y hay un proceso en donde hay muchas formas en las que se va materializando la investigación. Entonces yo creo que yo pienso que hay que ser pragmáticos. O sea, como una tesis, hay que escribir una tesis y esa es una parte de la materialización de la investigación, pero no creo que sea la única. Y en la medida en que se entienda prácticamente lo que la tesis es, no se le va a dar más importancia de la que tiene y se le puede dar importancia a otros momentos del proceso de investigación donde se materializan cosas de otra forma. Hay muchas cosas que pasan en una investigación que no terminan estando en el documento final,
pero no por eso no lo constituyen también, no por eso no dejan pues de darle la fuerza y el sostén que tiene. Entonces, pues digamos, una parte de la respuesta para mí sería esa, pero otra también tiene que ver con lo que entendemos que es la escritura, con lo que entendemos que puede ser la escritura. Y bueno, como animarse un poco a entender que no porque una tesis tenga que ser escrita, no porque haya que escribir un documento, esa escritura no es también una tecnología que posibilita contar muchas cosas. Yo creo que a la fecha, a esta altura pues, de la historia de la humanidad, la escritura sigue siendo una tecnología profundamente poderosa. Y en ocasiones asumimos pues, que la academia es rígida y bueno, y que como que estamos llamados a escribir de una manera, y también creo que hay que entender un poco ese ejercicio muy performáticamente, pues hay un performance que se me está pidiendo hacer ahí, tengo que entender cómo funciona ese performance, pero no por eso tengo que encajar todo lo que estoy haciendo dentro de una forma de escritura específica. Entonces yo pues digamos inicialmente como respondería, no dije mayor, o sea, no sé qué tan útil sea, pero pues digamos, uno es, bueno, sí, la investigación, uno investiga, y en una investigación uno hace muchas cosas, entre ellas escribe. ¿Sí? O sea, uno escribe artículos, escribe libros, pero eso no contiene todo, y no tiene por qué contenerlo. Y aunque lo contenga, la parte que contiene, yo sí creo que tenemos que preguntarnos cómo escribimos. ¿Sí? Y creo que bueno, hay la pregunta sobre la escritura no es una pregunta nueva. Sobre las posibilidades que tiene la escritura, un filósofo, sociólogo de la ciencia, John Law, alguna vez lo escuché decir que los científicos sociales, porque la pregunta era por ciencias sociales, ¿cierto? Sí. Que los científicos sociales éramos ante todo contadores de historias. Nosotros contamos historias. Entonces, si uno asume con entereza eso, si yo lo que hago es contar historias, y las historias que cuento tienen capacidades, hacen cosas, si las historias que cuento hacen cosas, transforman la realidad en tanto que historias, bueno, entonces, ¿qué historia voy a contar y cómo? ¿Sí? Creo que ahí la pregunta ya no es si la metodología entra o no, cómo se materializa, cómo se pone ahí, sino cuál es el poder que tiene la escritura y cómo la asumo, que es en sí mismo un reto, ¿no? También es lo que diría. No sé si mis amigas aquí, Yasna, mis Paula, nuevas amigas, tienen algo para decir. Sí. Yo pensaba también, por ejemplo, respecto a tu investigación, leímos un artículo que era con objetos, como por ejemplo habían imágenes de los objetos y cómo eso también pasa a integrar parte del texto. Entonces pienso en eso que tú estás diciendo, que en realidad escribir es una metodología. No solo es un contenedor de otras, no es un recipiente neutro, digamos, es en sí mismo una forma de creación y de articulación de conocimiento, uno podría decir, como dentro de esa metodología en sí misma van entrando otros elementos, van quizás tejiendo cosas que quizás no son textuales, por ejemplo, o si se pueden alternar distintas formas de escritura, distintos tonos. En esto mismo ánimo, por ejemplo, los relatos, distintas voces. ¿Hasta qué punto es admisible? Porque, bueno, en tanto texto dialoga con la literatura, digamos, y la literatura o, no sé, las miles de maneras de escribir desde el periodismo hasta los cuentos infantiles tienen un despliegue de estrategias infinito. Entonces, encuentro muy interesante lo que estás diciendo, como de tomarse en serio la escritura como una metodología y no ponerse quizás de antemano los obstáculos, que yo creo que eso nos pasa mucho a los estudiantes, que pensamos que es más estricto, que es más limitado de lo que verdaderamente es finalmente las posibilidades de recepción de eso. No sé si estaré en lo cierto, está por verse, pero quizás Yasna, que tiene más experiencia aquí.
De hecho, cuando Paola nos invitó y vi las preguntas, dije, ¿qué hago acá? Pero bueno, como nos invitaste, sí coincido con las dos. Primero, yo lo entiendo, hice un ejercicio con mi propio proceso doctoral y también como parte del comité académico del TES. Primero, lo entiendo igual que Tania, es un proceso de aprendizaje. Y tal vez también el problema es nuestro, porque obviamente hay ciertas reglas que los estudiantes tienen que cumplir, o que tuvimos que cumplir algunos y algunas, que va desde un formato establecido. Y al entenderlo como un proceso de aprendizaje, se cruza con los traumas. El trauma de la nota, el trauma del tipo de comisión, cómo se arma la comisión. Entonces, hay como un desacople entre la discusión que estamos teniendo hoy día y cómo esta discusión, que me parece que es ya una estrategia, más que hablar de un método, una estrategia para acoger diferentes tipos de escritura, porque yo escuchaba a Tania y decía escritura, y yo como geógrafa me imagino un texto, porque fui criada positivistamente, cartesianamente, entonces la escritura la entendemos todos igual, como un texto, se enseña a escribir, como la escritura, que en el fondo en el corazón de una tesis doctoral y como una etapa de un momento formativo, se quiere construir conocimiento, cómo interdisciplinarmente uno transmite ese conocimiento. Y ahí lo primero que yo traté de destraumarme, no sé si la palabra de, bueno, Francesco me puede ayudar, algo que permita salir del trauma de una tesis doctoral. No sé cómo se llama eso, pero como parte de la recuperación, lo primero que yo me enfrenté, dije, bueno, nos enseñan que hay métodos y en realidad lo que nos debiesen transmitir tempranamente en un programa doctoral es que uno está inserto en un paradigma alternativo, donde va a querer apostar por construir conocimiento con otros o con uno mismo. Y ahí lo que yo hice primero para responder fue un ejercicio autoetnográfico donde me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que yo quise transmitir en mi tesis doctoral? En ese ejercicio autoetnográfico, barreras que los estudiantes o las estudiantes están sorteando. Y algo que debatimos en el TES. ¿Cómo se puede construir una tesis doctoral que acoja un programa interdisciplinar? ¿Cómo se hace si el que escribe o el que transmite un conocimiento representa una monodisciplina, a una disciplina? Y ahí tenemos un gap, o sea, enorme. Entonces es más traumático. A mí también me pasó, mi comisión era interdisciplinarmente. Y yo me preguntaba, ¿es pertinente la gentrificación para explicar los cambios sociales que ocurren en las ciudades chilenas, por ejemplo? Y en mi comisión había desde un historiador, un geógrafo, geógrafa, un arquitecto, un cientista político, y cada uno de manera conjunta y parcelada me enseñaba método y técnica, y no me dijeron lo que es inicial. ¿Qué es lo que tú quieres construir? ¿Desde dónde quieres construirlo? O algo que también cuando la Paola nos hizo esta primera pregunta, algo que a mí me representa, y perdónenme aquí un poco, pero ¿cómo desde lo que yo escribo sorteo una escritura hegemónica masculina? Porque de verdad la tesis doctoral nos piden escribirla como un hombre. ¿Cómo puedo escribir yo un relato de una mujer que me está diciendo que fue violentada y violada en una trayectoria migratoria sin ser ella, por ejemplo? ¿Cómo puedo escribir, y ahí se cruza con otra de las preguntas, pero en la producción de conocimiento, cómo yo puedo escribir sobre mujeres que son negras, colombianas, de una parte de Colombia sin ser negra, por ejemplo? Entonces, si pudiera transmitir en esta primera pregunta, creo que tenemos que encontrar como desde las disciplinas, desde las distintas disciplinas que forman el TES, cómo uno puede producir conocimiento de manera distinta que involucre el escrito, obviamente, pero también una manera más transversal de comprender lo escrito. Y aquí cito un ejemplo, un problema que tenemos hoy. Tenemos un estudiante, que no voy a decir su nombre, pero él va a saber quién es. Todos van a saber quién es. Que trabaja con lo no humano, en tanto humano. Y en el fondo él se concentra desde cómo le llega la luz a un árbol, el estrés que puede sufrir un árbol sin ser un árbol. ¿Cómo se puede transmitir eso? Yo personalmente lo encuentro súper complejo. Si para mí ha sido complejo escribir en tanto mujer blanca, con ciertos privilegios, sobre mujeres negras que no son de mi propia, incluso de nacionalidad, si soy medianamente cartesiana o estadocentrista. Entonces, lo primero yo creo es cuestionarse sobre la convención masculina
súper hegemónica de cómo enfrentar una tesis doctoral. Y ahí yo creo que tiene un lugar este tipo de espacio, donde, no sé, la Paula que nos diga cómo se puede escribir una tesis en un programa doctoral siendo artista, por ejemplo, o cómo se puede escribir, porque desde mi disciplina en la geografía yo ya me saqué los primeros como trauma, que era explicarle a otro que mi escritura también me involucra porque me posiciono respecto a un campo epistemológico. Y eso ya es ruptura, por lo menos en la geografía. Yo quedo aquí porque puedo decir muchas cosas, pero me parece que este ejercicio resulta súper clave y lo grafico así. La investigación, y hay un mensaje que yo pudiera, de algo que me dijeron. El que crea que una tesis doctoral está terminada es una mala tesis. Siempre repito lo mismo, lo aprendí. Porque la tesis hay que entenderla como un proceso, es una etapa en una trayectoria, porque lo que estamos haciendo es formarnos como investigador. Y es rico que queden preguntas, y probablemente ahí desde las técnicas van a quedar muchas estrategias, muchas actividades, acciones, instrumentos que ustedes hayan aplicado que a lo mejor no todos va a tener cabida en el marco de la producción de conocimiento que uno quiere que sea diferenciador. Lo que sí, la respuesta, como decía Paula al inicio, no es única, porque incluso en algo que debatíamos con la Beatriz Busto, con otra colega, teníamos una discusión la otra vez respecto a si los estudiantes cuando están construyendo un planteamiento del problema deben leer o no. Desde mis propias limitaciones, yo leo. Cuando tengo que escribir algo, trato de leer desesperadamente todo lo que pueda, pero con un propósito, solo para encontrar si lo que yo voy a decir aporta al conocimiento. Pero también la Beatriz me decía, es bueno de repente empezar a escribir sin contaminación de otros tipos de pensamiento, de otras entradas teóricas, epistemológicas. Lo que quiero decir es que no hay una forma de entrar, pero sí hay un desafío, cómo logramos que una tesis doctoral rompa con lo hegemónico, rompa incluso con la extensión e incorpore otra forma de hacer relato. Yo no sabría, y es un problema que tengo actualmente, cómo co-construyo conocimiento con una mujer inmigrante con la que trabajo y hago trabajo de campo. ¿Será suficiente con que ella escriba si ella misma me dice que no sabe escribir, por ejemplo? ¿Cómo incorporo una mujer que construye conmigo conocimiento? Eso. No respondí nada, pero... Ya, pero te saltaste a la siguiente pregunta, sí, así es que... ¿Alguien quiere decir algo más sobre esto? Porque quizás nosotros estamos en una facultad de arquitectura donde quizás en arte también pasa así, nuestros estudiantes tenemos un formato de tesis, pero lo rompen, ¿no? Y eso es bueno, siempre van rompiendo, no sé, pues ustedes ven tesis de arquitectura, siempre son desplegables, cosas, ¿no? Se van desplegando, están haciendo... por ahí va un poco eso, pero creo que tiene que ver con aprender a contar historias. También es un talento, ¿no? Que la tesis entera cuente una historia y cuente un relato de algo que uno quiere decir y cómo incorporar estas otras cosas que estamos viendo. ¿Algo más sobre esta pregunta? Quizás sobre eso que estás diciendo, Paula, yo creo que, porque una de las cosas más complejas como cuando uno está en el lugar del estudiante doctoral es como la presión que hay para todo, ¿no? Entonces ahora resulta que tras del hecho tengo que saber cómo escribir. Entonces se me vuelve como otra carga más. Y una está ahí como cambiando el mundo, intentando pues hacer una investigación que mueva las fronteras del conocimiento. Pues, o sea, como que hay mucha presión. Y bueno, yo creo que la experimentación, lo alternativo, bueno, como querramos llamarlo, requiere mucho trabajo. O sea, no creo que requiere más trabajo que hacer una entrevista. Requiere más trabajo que hacer un grupo focal. O sea, que lo que está un poco... Porque, por supuesto, hay y las dos cosas se pueden hacer mal. O sea, uno puede hacer entrevistas mal y puede hacer grupos focales mal, como puede hacer muy mal un ejercicio de investigación-creación si no tengo las herramientas para eso. Entonces, pues claro, Paula es artista, entonces seguramente ella podrá fluir y entender un poco mejor, entender lo que esa información le está diciendo, lo que la información... y aquí, digamos, uno tendría que preguntarse por esa pequeña, no sé si pequeña, pero el dispositivo, la técnica como dispositivo, la entrevista, el escenario performático que generó,
¿sí? Como dispositivo y la información. La capacidad de recoger, producir, entender la información que de ahí sale. Porque es con eso que trabajo. O sea, yo creo que las metodologías que estamos llamando aquí alternativas son alternativas con respecto a algo, pero hay algo con base a lo cual no son alternativas. Yo sigo teniendo que hacer un ejercicio analítico. Yo puedo hacer unos talleres así, mejor dicho, divinos. Con chaya, como decimos Sí. en Chile. Sí. Pero si de ahí no sale información, pues yo con eso no puedo escribir una tesis. Y por eso insisto en el proceso. O sea, ¿para qué sirven las metodologías y para qué no sirven? Las metodologías de investigación sirven para producir información, un cierto tipo de información, que luego yo tengo que analizar, con el que luego tengo que hacer algo para poder escribir, ¿sí? Pero si yo no logro entender ese pedacito, pues de nuevo, o sea, estoy haciendo un proyecto de intervención que puede ser muy valioso para la gente, pero sobre el cual no puedo decir nada, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo creo que el tema de la coproducción, digamos, trayendo no sé si ya la hiciste, pero yo la tengo aquí. Entonces, la pregunta por la coproducción es donde uno dice, bueno, ¿en qué momento de un proceso de investigación hay coproducción? ¿Y cuándo es mi responsabilidad? ¿Sí? Entonces yo puedo tener unos espacios en donde ¿quién está produciendo qué en un ejercicio de coproducción? No creo que todas estemos produciendo lo mismo. Y creo que hay escenarios, por ejemplo, en donde, digamos, la gente, los árboles también en algunos casos, la gente participa, no sé, las personas con las que Jasna trabajó, participan del proceso de investigación porque tienen unos intereses distintos a los que tiene Jasna, ¿sí? Y yo creo que ahí hay una responsabilidad muy importante por reconocer cuáles son los intereses que tiene la gente de participar de un proyecto de investigación. Haga yo una entrevista común y corriente o haga un trabajo de cartografía corporal alternativo en donde estoy mirando el espacio doméstico, no sé, ¿sí? En ambos casos son dispositivos que se están poniendo en escena y que están permitiéndole a la gente producir información, ¿sí? Pero entonces, si me quedo en esa parte de coproducción, cuando estoy instalando ese dispositivo, la gente que está ahí, luego podemos hablar de las plantas y las otras cosas que están ahí, que tengo para eso también cositas para decir, pero eso no me lo han preguntado. Entonces por lo no humano, pero en ese espacio donde están esas personas, ¿por qué esa gente está ahí? Y esa pregunta se la tienen que hacer alternativas o no alternativas frente a la metodología, porque es un tema profundamente violento. O sea, yo llego con una pregunta a que el otro me cuente o la otra me cuente, ¿sí? ¿Y por qué me tiene que contar? ¿Y para qué me está compartiendo la información? Yo puedo ser muy amable y todo, y no por eso dejar de ser colonialista en el ejercicio de sacar la información a otro. Y es y no es nada alternativo. O sea, la pregunta por la alternatividad tiene que antecederse a una pregunta por el cuidado, diría yo, por investigaciones con cuidado, con el método que sea. El método que sea. Ahora, dentro de las investigaciones que le apuestan, digamos, a otras formas de investigar, ¿por qué le apuestan a eso? O sea, ¿por qué le apostamos a investigar de otras formas? ¿Qué pasa con la tradición de, digamos, dónde está la voz del que pregunta, dónde está el lugar de la voz del que responde? ¿Por qué necesitamos movernos de ahí? Sí, o sea, yo llego a una persona, tú lo has dicho, blanca, con trabajo, hacerle una pregunta a una colombiana migrante negra que le está respondiendo las preguntas a la mujer blanca que tiene trabajo, que no es migrante. Entonces, pues, ¿cómo desestabilizo esa relación de poder que está instalada por el cuerpo que tengo? ¿Cómo la desestabilizo? Ahí creo que entra la pregunta por la metodología, por otras formas de acercarnos a la información que generen, que rompan con el lugar de autoridad, de poder que tiene quien investiga. Ahora, en el caso, digo yo, así creo yo que las metodologías alternativas tienen que entrar en escena, pues porque las artes vienen haciendo arte colonial hace mucho rato y no porque yo utilice arte voy a hacer una cosa menos colonial. La arquitectura, ni digamos, o sea, la investigación en la academia es colonial y es no alternativa dependiendo de dónde estés. ¿Sí? O sea, que es alternativa a la etnografía en una facultad de
de arquitectura y urbanismo, pero no lo es en una facultad de ciencias humanas, cero alternativa. O sea, eso es la etnografía es lo más colonial que hay, de naturaleza colonial desde el punto cero, ¿sí? Ahora, las artes, cuando el ejercicio de la puesta en escena artística es colonial, yo no estoy muy familiarizada, pero sé que muchas veces lo es. O sea, tengo colegas artistas que hacen unas cosas y uno dice, oye, pero ¿cómo no te diste cuenta que lo que estás haciendo es? Y ellos están así como flipando, no sé si, o sea, así como en todas las cosas que están haciendo. Y uno, mira, estás encarnando la colonialidad en todo lo que estás haciendo. Entonces sí creo que alternativo hay que preguntarse en relación con qué, y vuelvo sobre el tema de la información. Hay que hacerlo bien, porque yo sí creo que la etnografía, como el diseño, la etnografía ha sido cooptada por las artes, como las artes han sido cooptadas por las ciencias humanas y sociales, y cooptadas en el sentido de que lo toman prestado porque genera una serie de cosas que antes no sabíamos que existían, pero que no por eso están produciendo información. Y esa es una pregunta súper importante. Entonces hay que hacerlo bien, y cuando digo hacerlo bien es que hay que hacerlo con cuidado. Es un poco lo que... Sí, la siguiente pregunta tenía que ver con eso, sobre formas cuidadosas de hacer investigación, ¿no? Cómo nosotros que estamos tratando de incorporar, y lo que hemos estado discutiendo este último año es cómo transformar la forma de hacer investigación y plantearnos desde dónde estamos investigando, qué tipo de información estamos produciendo y cómo hacer investigaciones más cuidadosas que sean respetuosas con las personas con las que estamos trabajando, con los humanos y no humanos también, ¿no? Claro, y reconocer y situarnos en ese espacio. Y en ese contexto la pregunta tenía que ver con lo cuidadoso y la coproducción de conocimiento, y allí es: ¿desde cuándo inicia el proceso colaborativo y qué implicancias tiene esto en la producción final de la tesis, ¿no? Como si uno va a empezar un trabajo de coproducción, aquí hay varias personas que también les interesa el tema de las producciones narrativas o formas más cuidadosas de hacer investigación. ¿En qué momento puede que no hayan llegado con esa pregunta al inicio del proceso doctoral, ¿no? No todos y todas llegamos con esas preguntas, pero ¿cómo incorporar eso en la fase de investigación? No es cualquier pregunta, ¿no? ¿Cómo se asume esa responsabilidad en el momento de entender la autoridad de poder, en el momento de entender por qué se está haciendo ese tipo de investigaciones? ¿Cómo lo ven ustedes en términos de eso, de la colaboración y la coproducción de conocimiento en procesos cuidadosos? Bueno, dale. Ya. Ya, bueno, habría que partir diciendo que yo todavía no he solucionado, no he resuelto ese asunto. Hay un deseo y hay una experiencia que es, yo creo que en ese aspecto es homologable, que es desde las artes, digamos, de trabajar en arte comunitario, en arte colaborativo, y pasar por la pregunta, que es distinta a la de la producción de un conocimiento, pero a la de una producción artística, en que primero, claro, se colabora con muchas personas y se les invita a participar de distintas maneras, mapeos colaborativos o imágenes, se levantan temas, etc. Y después, entonces, ¿cómo se hace con esa multiplicidad de materiales y de visiones? ¿Cómo eso se transforma en una otra cosa? Que en mi caso son intervenciones artísticas, pero que yo lo veo que podría ser una tesis, digamos, o un documento, o un paper, un artículo, o un libro. Y creo que en mi caso he hecho los distintos experimentos como de tratar de no intervenir esas cosas primero. De cualquier cosa que yo haga sobre esto implica pasar por sobre las visiones personales, implica intervenir, implica distorsionar lo que todos estos colaboradores entregaron, es su voz, no puedo hablar sobre su voz, con lo cual resultaba en unas instalaciones horrorosas, porque eran como un diario mural lleno de cosas que sin ninguna intervención, o sea, como un archivo, digamos, como desplegar un archivo que no tenía una narrativa, sino que eran múltiples narrativas, pero que finalmente era una devolución súper pobre a mis colaboradores, especialmente a los que habían colaborado, era una devolución súper pobre de lo que habían dicho, digamos, porque no se generaba nada nuevo a partir de eso. Entonces empezamos grupalmente a aprender cómo ese material se ocupa como una materia prima que hay que cocinarla en una otra cosa que luego todos podemos compartir.
pero es como que, me entregaban los ingredientes crudos y yo se los devolvía ahí mismo crudos. Y eso no funcionaba bien para el arte. No estoy segura que aplique a todas las cosas. Pero entonces, de ahí en adelante, digamos, en los últimos años, cada nuevo trabajo es un nuevo experimento de cómo cocinar esas cosas. Y a veces creo que nos hemos pasado al otro lado y las cosas ya están tan cocinadas que ya no tienen nada que ver con lo que eran originalmente. Y en otros casos hemos logrado hacer crear una tensión entre una narrativa que puede venir desde quienes estamos de alguna manera mediando, liderando, facilitando el proyecto, y quienes participan, digamos, en distintos roles en ese proyecto. Y creo que, bueno, he llegado a ver que no hay una manera, a mí no me interesa conseguir como un equilibrio, digamos, exacto que pueda replicar. En verdad, cada vez hay que inventarla, pero el riesgo hay que correr el riesgo digamos, de a veces intervenir o a veces distorsionar para poder producir alguna cosa que sea un desafío, que sea una pregunta, que pueda levantar una reflexión o una sensación. No sé, esa es mi experiencia desde las artes. Me encantaría saber, desde la experiencia más de investigación académica, si tiene algo que ver con eso o no. Bueno, y una cosita aquí, estas es como las cuñas, pero yo creo que si queremos hablar de coproducción de conocimiento, una cosa que sería como mínima en la academia es que empecemos a aceptar tesis de más de una persona, porque si yo simplemente quisiera colaborar con una compañera de mi mismo doctorado, eso ya no se podría. O sea, como, digamos, ese modelo individualista habría que cuestionarlo, yo creo, desde ahí. Lo digo, yo creo que hay que decirlo en todos los contextos, pero en este también. Necesitamos que eso cambie. Sí, voy a recoger cosas y tomo un poco primero lo que dijiste, Tania, desde dónde uno produce lo alternativo, porque yo soy geógrafa y lo alternativo hoy día es lo etnográfico, pero también lo etnográfico entendido de maneras muy variables. Y se ve lo alternativo en mi disciplina, primero como los mapeos colectivos, está de moda, todas andamos haciendo mapeos colectivos, todas andamos haciendo entrevistas, y tal vez yo recogería lo que tú dijiste, desde la prolijidad de la palabra o de la escritura, porque la escritura es el signo, lo que tú escribes, es como transforma una idea. Si pudiera dar un consejo en una fase de la naturaleza que sea la producción del conocimiento, la escritura es que sean prolijos con las palabras, y justos también, aunque yo no voy a negar, a mí me ha costado mucho escribir hoy, porque me autocuestiono para quién escribo, para todos los que estamos acá. Me interesa, perdón, hablando a mis colegas, ¿me interesa que mis pares me lean? Sí, claro que me interesa, obviamente, pero también cómo construyo un conocimiento para que las personas con las que trabajo, las comunidades, se sientan parte de esa producción de conocimiento. Y ahí recojo lo que tú dijiste, Tania, la investigación del cuidado, sin dejar de sacarme la camisa de fuerza de mi llegada colonial, porque ¿cómo dejo de ser colonial? Y ahí creo que desde la forma en cómo uno se aproxima a las personas, dos, como del conocimiento territorial del tiempo, porque al menos y de la confianza, porque al menos el trabajo que yo hago, yo trabajo en campamento con muchas mujeres o asentamientos precarios en Chile o informales. Yo recuerdo muy perfectamente cuando la Elizabeth Andrade, que es una líder del norte, Premio Nacional de Derechos Humanos este año, mujer peruana, nos dijo a varios colegas de esta universidad y de la Católica: estamos cansados del extractivismo académico. Fue la primera mujer que en el 2012 yo le escuché eso en Chile. ¿Por qué? Porque ustedes vienen acá, nos hacen entrevistas y nos creemos alternativos y alternativas desde la entrevista. Hablo de mi disciplina, la geografía. Y después se van y no llegan. Ahora uno llega y lo que es bonito, entre comillas, no sé si es lo justo, Tania, pero lo que entre comillas menos injusto es que al menos las comunidades o algunas comunidades te están diciendo, en tanto mujeres, yo trabajo con muchas mujeres en general, ¿tu trabajo en qué sentido me va a apoyar en mi lucha de la erradicación o la erradicación?
No sé si eso es justo y si eso es menos colonialista, pero al menos a mí como investigadora me hace ser un poco más coherente con las palabras, como justicia, por ejemplo, o justicia espacial y social, que es lo que trabajo. ¿Cómo uno en el fondo deja de caer en la propia trampa que lo alternativo en mi campo disciplinar se entienda como aquello que te aproxima a la comunidad o tratando de ser lo menos colonialista que pueda, en la esencia colonialista como la que tú llegas al terreno? Y ahí yo tengo varias dudas porque no hay ninguna receta, pero sí desde la honestidad y también desde la posicionalidad un poco, desde tu propia historia de vida. ¿Te gustaría a ti que llegara a tu casa una investigadora y te preguntara cómo llegas aquí, por qué llegaste acá, de qué forma amablemente tú llegas, rompiendo un poco esa relación dicotómica de poder? Tal vez lo otro que me ha ayudado desde la escritura, más que desde la escritura, desde la escritura femenina, es cómo lo que yo realizo, lo que construyo, trato de involucrar la emoción, pero también mi propia historia, si es que fui mujer, migrante, o todas las dificultades que uno tiene incluso desde el campo laboral. Tal vez al menos ahí yo encuentro un poco desde la solidaridad, desde la experiencia de ser mujer, desde la complejidad que tenemos nosotras, las investigadoras, de instalar un tema, de posicionarnos, de romper con los hombres que se creen a veces propietarios, dueños de algún tema. Tenemos también como ese desencuentro entre mujeres vulneradas por distintas razones, sin una escala jerárquica quién sufre más. Al menos siento un poco más de avance en una forma de producción de conocimiento que ojalá no caiga en el mismo conflicto que hemos tenido desde la hegemonía masculina respecto a cómo enfrentar, escribir. Es decir, como todo lo que tiene que ver con el sentimiento, con la posición que tú ocupas al momento de abordar, es lo que a mí de alguna manera me ha ayudado a que cada vez que vaya al territorio me sienta menos colonialista. Yo no sé a esta altura si la coproducción de conocimientos se resulta solo porque yo me encuentro con otra mujer o con otra investigadora. O solo el hecho que yo me encuentro con una pobladora y escribimos juntos, si efectivamente siento que todavía hay como un diferencial para llegar a la coproducción del conocimiento, si recién estamos como rasgando y sacándonos como todas las trampas en que nos digan no, es mejor el método cualitativo porque te aproxima más a la gente respecto al cuantitativo. Al menos como geógrafo estoy recién pegándome un salto del divorcio entre lo que me enseñaron de los centro-pericentro, centro-periferia, urbano-rural, la dicotomía. Ya desde ese divorcio, mujer blanca, mujer negra, intento un poco reconciliarme con un proceso, porque lo que estoy hablando no resultó solo de la tesis doctoral, es de años de trabajo de campo y de las mismas preguntas que resultaron de mi tesis doctoral, que yo ni siquiera la puedo volver a leer, porque está escrita hegemónicamente. Me divorcié de mi tesis doctoral. Y eso de alguna manera me hace, creo yo, de alguna forma, ir evolucionando en que no hay una sola entrada, pero hay que hacer un ejercicio como constante. ¿Y qué opina de la coproducción con no humanos? La coproducción entre humanos y no humanos. A ver. A mí me cuesta porque soy humana. Y le pregunté a Pedro Pablo Chondo, lo voy a citar, ¿cómo se puede interpretar el estrés o el dolor de un árbol? Es complejo. ¿Cómo se puede transmitir? Él lo puede mirar fotografías en el tiempo de un árbol, porque aquí hay una cosa bien interesante en la escritura doctoral, en la observación, es el tiempo. Hay que darse tregua. Yo lo que observé hace 10 años no tiene nada que ver con lo que estoy observando ahora. Pero particularmente, si ya desde lo humano, desde lo androcentrista, tengo una cantidad de conflictos, de verdad, tengo conflictos de ser mujer blanca y escribir sobre mujeres negras, y aún más escribir mujeres negras que ni siquiera están dentro, y aquí voy a caer en el racismo, de mi campo administrativo, que es Chile, del territorio administrativo Estado nacionalista. Me conflictúa, claro que me conflictúa. No, la verdad lo encuentro mucho más difícil. Yo creo que hay una interpretación del dolor de un perro, de un árbol. Sin embargo, sí creo que es necesario, porque en la medida que tú observes el árbol, identifiques que hay muchos procesos de erosión en Chile a partir de
un tipo de especie arbórea que tú instalaste en algún lugar, o el estrés que le puedes producir a un árbol en una zona de sacrificio ambiental. Claro que hay que hacer el ejercicio no de creerte un árbol, sino más bien de tratar de interpretar que el árbol, y un poco lo aprendí el Pedro Pablo, y si no Pedro Pablo, perdóname si no te interpreté bien, el árbol es tan importante para mí en la construcción de un territorio como yo misma. Y ese primer ejercicio tiene que ver, creo yo, no sé, con lo que tú dijiste, Tania, de la investigación con cuidado, de darle un lugar a un árbol, al suelo que tiene estría, como las estrías que tenemos las mujeres cuando damos pecho, que no salen en las pechugas o el estómago, esa misma estría yo la observo en el territorio. Es decir, el solo clamor de la observación de que el árbol se ha deteriorado en el tiempo, que las hojas están contaminadas, creo que es un ejercicio necesario para romper con los estudios o para sortear la ruptura lo humano y lo no humano, como un espacio de encuentro. ¿Qué opinan los colegas? ¿Puedo responder la pregunta anterior? Dale. Me dicen que hablen más cerca al micrófono. Más cerca al micrófono. ¿Así? ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, yo creo que una de las cosas, como escuchando a Paula y a Yasna, una de las cosas que pienso es que buscar no intervenir es una ficción. Yo creo que siempre intervenimos, siempre, con la metodología que sea. Entonces el tema es, si uno es consciente, si uno hace conciencia de que la investigación, las metodologías de investigación son tecnologías que intervienen en la realidad de las otras personas, cualquiera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, si yo sé que la entrevista, o sea, el método que sea, es una tecnología que interviene, que afecta, que transforma, que cuestiona, o sea, que moviliza, de alguna manera, cualquiera, siempre, no a veces, siempre. O sea, siempre, si siempre está interviniendo, entonces, ¿cómo hago? Porque creo que entramos como diciendo, no quiero intervenir, no quiero afectar, no, y siempre. El solo encuentro tuyo con ella ya está generando un recuerdo, ya está generando una reflexión, una incomodidad. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Sabiendo que además tampoco soy ni diosa ni nada como para saber todas las posibilidades, y seguramente a veces me va a salir mal. ¿Sí? Entonces no solamente estoy interviniendo, sino que es posible que la cague, perdón. ¿Sí? Es posible. Y entonces, ¿qué hago? Excusarme, tal vez, ¿sí? Aprender, seguramente, para sabiendo, porque pues si yo llego diciendo no, yo sé hacer mis preguntas, yo sé escuchar, yo sé interpretar, tú solamente cuéntame tu historia y yo te escucho atentamente. Y luego con eso voy y hago otro, que es lo que la gente sabe hacer, ¿no? Sin importarme luego qué pasó con ellas, ¿no? O sea, sí, ¿cómo reconocer que tengo que hacerme responsable de esa incomodidad o de esa intervención? Y ahí la responsabilidad, estoy pensando con mi amiga Donna Haraway, esta idea de hacer, de ¿qué es la responsabilidad? ¿No? Es esta habilidad, esta capacidad construida, aprendida, de ser capaz de responder por lo que le pasa a la otra persona. Sí, es hacerlo con responsabilidades. Esa persona está conmigo aquí, no se va a dejar de ir, hacemos parte del mismo mundo, del mismo problema, yo le puedo hacer mis preguntas, estaré vinculada con ella aunque me haga la pendeja y que diga que no, aunque sí, sigo estando vinculada con ese. Entonces, ¿cómo mis historias, las que cuento después, son responsables con eso? ¿Cómo hago que ese encuentro sea significativo, así sea solamente uno? Si es solo un encuentro, si es solo una vez que me voy a ver con esa persona nomás, ¿cómo hago que ese encuentro sea respetuoso, sea responsable? Y si la cagué, ¿cómo me toca volver? ¿Sí? ¿Cómo lo tengo que hacer de nuevo? ¿No? Y de pronto no la volví a ver, pero ¿cómo ese espacio es un espacio de intercambio, digamos, casi que respetuoso, ¿no? Como eso me parece que es muy importante. Y por eso digo, hay que hacerlo bien. Ahí es cuando digo yo justo, en ese sentido. No de más, no de menos. O sea, en ese sentido no me refería a la justicia, sino a la precisión. ¿Sí? A cómo
así hago una entrevista, pero esa persona la invito al mejor café que se va a tomar en su vida, o le llevo un regalo, o sea, esos pequeños gestos que sigue siendo una entrevista. ¿Cómo la escucho con atención? Y cuando se va para su casa luego le pregunto, ¿cómo llegó? Me acordé de usted el otro día, pensé en esto, ¿sí? Esa investigación que no se puede dejar ir. No, después yo ya no estoy haciendo la investigación, pero sé qué le pasó a la hija, sé dónde está, ¿sí? Cómo le fue, me llama y se mantiene un vínculo, ¿sí? ¿Cómo logro eso? Eso, nuestras mamás y nuestras abuelas tienen harto que enseñarnos de eso. Recibir a la gente, ser hospitalario, tener un gesto de generosidad, reconocer que el otro está ahí, que no solo tiene información, que es una persona que se tuvo que atravesar la ciudad o tuvo que dejar de trabajar una hora. Ahí está lo alternativo en una entrevista. No necesito hacer una parafernalia. Que en lugar de decirle, véngase aquí que yo estoy más cómodo, no, si la señora tiene que trabajar y moverse 4 horas al día para llegar, pues me voy yo a subir en el bus con ella y hablo con ella en el bus y le hago el trayecto más amable y converso con ella en ese espacio. No necesito sacarla de su espacio porque eso es violento, o no necesito ponerle unas condiciones que son así todas divinas y demás, como diciéndole, mira todo lo que tengo y tú no tienes nada, ¿no? O sea, también, que lo hacemos todo el tiempo. También puedo hacerlo, también puedo generar unas condiciones que uno cree que está haciendo, pues mejor dicho, la mejor anfitriona del mundo, y lo que está haciendo es mostrando el poder, el privilegio, los recursos y demás. ¿Cómo logro hacer una investigación en donde tampoco es lo contrario? Dame todo, voy a ti, te robo tu tiempo, tu comida, estoy en tu casa, ¿no? La ficción del antropólogo. Voy allá y estoy ahí con ellos y demás, y luego me fui, e igual estuve, comí, bebí, gasté agua, todo en el lugar, ¿sí? Entonces yo sí creo que es como, yo creo que tenemos que ir más despacio con la investigación, tenemos que ir más despacio. Entonces esa es una, siempre intervenimos, siempre, no creo que a veces, no, siempre intervenimos, a veces la cagamos. ¿Cómo podemos, sabiendo eso, asumir que es necesario hacerse, no ser responsable, hacerse responsable de ese encuentro que está ahí? Y es un encuentro, y ahí yo creo que el tema de la coproducción es donde creo que es importante. Yo me estoy encontrando con alguien, sea un perro, sea un árbol, sea un objeto con una historia particular, sea una persona con sus propios dolores. Me estoy encontrando con alguien. Y en ese encuentro hay que intentar, creo yo, entender si es una coproducción, qué es lo que el otro está produciendo ahí. Entonces, digamos, yo he tenido ejercicios con diseñadores y artistas que les gusta mucho lo de la coproducción y del codiseño y hacerlo con los otros, y pues yo miro eso con detalle y eso pues no me parece muy coproducido, ¿sí? O sea, como que van, sí, preguntan y luego van y iteran y entonces prototipan y no sé, luego vuelven, ¿sí? O sea, como que yo veo así, bueno, pues sí, o sea, están con la gente generando unos espacios que son nutritivos para sus reflexiones. Todo bien con eso, ¿sí? Pero ¿qué es lo que la gente produce? ¿Qué es lo que la gente con la que estoy trabajando está produciendo de ese lugar? ¿Sí? ¿Cómo invitarlas a trabajar con nosotros sin que sea para nosotros? Porque a veces nos sale muy fácil, no quiero hacer la investigación para el otro, la quiero hacer con el otro, pero al final la estoy haciendo para mí, ¿no? Ese para mí no se pone en escena. ¿Cuál es el interés que tiene la otra persona de estar ahí conmigo? ¿Sí? Yo no tengo mucha experiencia en eso, pero recuerdo, por ejemplo, una investigación que hicimos el año pasado en donde como que la pregunta, nosotros dijimos, bueno, queremos hacer una investigación sobre cómo el cuerpo de las personas que escuchan relatos de guerra está afectado por la escucha de los relatos de guerra. Y la pregunta era, bueno, ¿quién quiere responder esa pregunta? Entonces la gente que hace parte del sistema de justicia transicional en Colombia, llega con la pregunta, no llega con una respuesta, llega con una pregunta, que es la misma pregunta que yo tengo. Tenemos la misma pregunta y en los escenarios de encuentro respondemos la misma pregunta. Y ellos la responden, algunas de esas personas decían, ese fue un espacio terapéutico. ¿Sí? El espacio de encuentro fue un espacio terapéutico para mí, fue un espacio de contención, y lo valoraron. 5 veces nos vimos. 5 veces nos vimos y decían,
no, es que yo necesito venir, porque es que para mí este espacio es necesario. Y se terminó. Y luego ellos tuvieron sus 5 espacios de encuentro, de contención, de compartir, y fue en esa dimensión suficiente. Y yo con eso hice otras cosas. Ellos hicieron sus cosas y yo hice mis cosas, ¿sí? Porque era un espacio en donde si estamos coproduciendo, podemos coproducir algo en conjunto o podemos producir conjuntamente algo cada uno. Y creo que ahí hay una diferencia importante en donde es lo que te pregunta la comunidad. Bueno, ¿yo cómo voy aquí? Nosotros llamamos en Colombia el CBY. ¿Cómo voy yo ahí? Entonces, ¿cómo voy yo ahí? ¿No? Y son preguntas que nos incomodan un montón. ¿Cómo así? ¿Me estás pidiendo plata? ¿No? Y pues la gente, pues sí, me está pidiendo cosas. Yo te estoy dando mi tiempo. ¿Tú qué me estás dando? ¿Para qué me sirve esto? Y son preguntas que se anclan en un proceso colonial muy fuerte donde la gente va así, hace, y luego no ven los resultados. Y son preguntas muy válidas, ¿no? Son preguntas que nos cuestionan y que son muy incómodas porque desde el lugar de privilegio en el que estamos, pues creemos que estamos solo contando historias. Y sí, estamos solo contando historias, pero esas cosas hacen que yo cuente la historia distinto. ¿Sí? ¿Cómo cuento la historia distinto? ¿Qué tipo de historias cuento? ¿Para qué contar? Entonces, eso, digamos, por un lado. ¿Qué coproducen lesotres cuando estamos con ellos? ¿Cuál es el deseo que tienen? ¿Sí? ¿Cuál es la pulsión que los lleva ahí? Incluso si es divertirse y entretenerse y pasarla bien, eso también está bueno, ¿no? Porque la investigación tiene que ser aburrida. Entonces, bueno, esa es una cosa. Ahora, creo que frente a la pregunta por lo no humano, o por lo más que humano, yo diría, por lo más que humano, más que por lo no humano. Yo creo que parte de lo que ocurre con la idea de lo humano es que es un paradigma tan naturalizado que no nos damos cuenta lo que la categoría significa. Entonces, lo humano ha sido lo masculino, ¿sí? Que ha sido extractivista. Nosotras las mujeres, y algunas mujeres más que otras, han sido deshumanizadas, objetualizadas. Entonces, el problema no es que haya objetos y que estemos objetivando, el problema que es cómo entendemos el objeto. Somos materia, tanto como es materia esta mesa. Somos materia, estamos hechos de los mismos átomos en movimiento, estamos de lo mismo, ¿sí? Lo mismo que esta mesa, estamos hechos de átomos en movimiento, ¿sí? Entonces, cuando yo reconozco que soy materia, soy cosa, ¿sí? El problema no es que sea cosa, el problema es qué se entiende por cosa, qué se entiende por objeto, que la objetivación y que no sé si se dice así, y que la cosificación es un problema. Entonces, el problema no es la cosa ni el objeto, ¿sí? El problema es la cosificación. Y como materia, esa es una entrada, digamos, somos materia, somos cosas también. No estamos cosificados, somos materia, me estoy repitiendo. Pero hay otra cuestión que tiene que ver con qué es lo humano en ese sentido. Si somos materia, yo ya no me entiendo como una entidad pensante individuo, como un individuo, ¿no? Otra vez mi amiga Donna Haraway, entonces va a hablar, somos holobiontes, no somos individuos, no somos individuos. Eso es una ficción, la identidad, la individualidad es una ficción. Nos necesitamos, aquí nos necesitamos. Yo necesité a mi mamá que me amamantara, necesité que me cuidara, en ese nivel de lo humano, ¿sí? Martina necesita de su mamá, si no, no estaría aquí aburridísima con la ardilla ahí en la sesión, la necesita, o sea, si no hay una necesidad, no existe Martina sin la mamá, ¿sí? Y la mamá no existe sin Martina, porque si no, no sería mamá, Paola sería otra cosa. Entonces, como sujetos, y lo humano androcéntrico ha construido una ficción de individualidad, de autonomía, en donde no nos necesitamos. Cada quien va por el mundo solito, con sus ideas, y no necesita a nadie, sin darse cuenta pues que, o sea, existimos porque alguien nos cuidó, humanos. Pero ahora vamos un poquito más allá. Mucho, mucho más allá. O sea, sin toda la flora bacteriana que yo tengo en mi panza, pues no podría digerir las cosas que me estoy comiendo. Entonces, ¿dónde comienzo yo y dónde termino yo y dónde comienza la flora bacteriana? O los ácaros que esculpen nuestra tersa piel y que conviven con nosotros y están ahí todo el tiempo.
o las plantas que están allí y que producen el aire que nos hace existir. O sea, si reconocemos que pensamos y como pensamos de cierta manera, pero ¿qué es el pensamiento? ¿Piensan de otra manera las plantas? Hay toda una corriente de pensamiento vegetal, por ejemplo. ¿Piensan de otra manera los perros, quienes tienen perros o gatos? ¿Piensan? Los gatos, claro que piensan. Y quien tenga un animal de compañía y que diga lo contrario, no lo ha mirado a los ojos atentamente. Claro que piensan. El asunto es, ahora, ¿cómo puedo yo pensar con eso? Ese es un reto. Y ahí es donde entra la interdisciplinaridad. O sea, estoy segura, no lo he leído, pero estoy segura, y salgo de aquí, les consigo la referencia, que hay algún biólogo que ha estudiado el estrés de las plantas. O sea, estoy segura que le he puesto el sensor. Hay un bosque en Finlandia, en donde construyeron el bosque para producir información sobre el cambio climático y una información que dure, que sirva por muchos años, es una cosa de largo aliento. Y para producir esta información, a los pobres arbolitos del bosque los tienen chuzados con sensores de arriba abajo para medirles la clorofila, el no sé qué, bueno, yo no soy bióloga, pero todas las cosas que le pueden medir a un árbol se las tienen puestas ahí con sensores. Y hay momentos en los que la información que producen los árboles está envenenada, pues porque el arbolito se aburrió de que le pongan todas esas cosas y comienza a botar información loca, porque está contaminado. Como estamos contaminados nosotros de estas cosas y estamos contaminados de capitalismo y estamos contaminadas de tantas cosas que nos hacen no ser capaces de sentir cuando estamos cansadas, cuando tenemos, o sea, si hay contaminación es la que estamos envenenados. No podemos enterrar las cenizas porque estamos llenos de titanio y no sé qué más cosas el cuerpo nuestro. Entonces, hay más de un biólogo, todo esto en resumen, que nos va seguramente a decir cuando un árbol está en estrés. Y está bueno, no sé si Pedro Pablo Achondo se ha puesto a mirar lo que dicen los biólogos, pero debería si no lo ha hecho. Y creo que ahí, o los etólogos, ¿sí? Ahí creo que hay un nivel de interdisciplinaridad que es mucho más grande que el que podemos tener en este lugar. Creo que esas formas de interdisciplinaridad nos invitan a pensar dentro del humano qué es observar, qué es escuchar, porque estamos muy prestos a escuchar. Lo vamos a ver, ¿dónde está Karen? Con la caminada de pasado mañana, ¿qué es escuchar? ¿Cuándo se escucha? ¿Quién puede escuchar qué? ¿Qué escuchan los gatos? ¿Sí? Que es muy distinto a lo que escuchamos nosotros. Entonces, es una pregunta por deshumanizar o desantropomorfizar la escucha y la observación, la mirada. O sea, las moscas ven muy distinto a como vemos nosotros. ¿Cómo sería ese mundo visto desde ahí? Ahora, pero al final yo tengo que escribir una tesis. ¿Sí? ¿Cómo escribe la tesis? Esa es una pregunta que él tiene que hacer. ¿Para quién la escribe? Seguramente no la escribe para el árbol. No, ¿Sí? Porque el árbol no sabe leer las tesis que escribimos, leerá otras tesis, pero esa no. Pero entonces, ¿para quién escribe la tesis? O sea, ¿y para qué la escribe? ¿Sí? ¿Y qué historia quiere contar? ¿Y qué historia quiere contar? Y quizás la escribe para que otras personas digan, no puede ser que haya un árbol que haya existido por tanto tiempo. ¿Cuál es toda la historia que tiene ese árbol en su... ¿Sí? O sea, como quizás la escribe para que prestemos atención a cosas a las que quizás no le prestaríamos atención. Entonces, quizás no la está escribiendo para el árbol, sino la está escribiendo para nosotros. Entonces, ahí sí creo que vuelve la pregunta sobre cómo escribimos y para qué escribimos. Y yo creo que no siempre escribimos para las personas con las que trabajamos. A veces escribimos para las personas con las que trabajamos. Y a veces escribimos para otra gente que está bueno que nos lea. Tal vez nuestros colegas, que nos lean también nuestros colegas. Pero a veces está bueno que también nos lean las personas que... Este libro que dice Paola se agotó, no porque haya muchos antropólogos que hayan comprado mi libro, porque toda la gente que borda lo quiso. O sea, porque lo compraron bordadoras. No porque, no sé cuántos antropólogos tienen mi libro. O sea, y fue un libro que les hizo sentido a ellas.
a esas personas que hacen cosas textiles. Está bueno que Pedro Pablo un día, ahorita no, o alguien cercano o alguien en el futuro pueda escribir un libro para que un árbol lo lea. Pero no creo que ahora estemos listos para eso, ¿sí? Creo que ahora no. O sea, que hay que pensar qué es la lectura, qué es la escritura como tecnología. Esta tecnología de escritura que tenemos ahora, esta, es muy humana. Pero eso no significa que como escritura no nos permita entender que como humanos no somos, ahí sería, digamos, nunca hemos sido humanos, digamos, ahí citando a nuestro antropólogo recientemente fallecido, nunca hemos sido humanos. Quizás algo has traído como a Donna Haraway todo el rato, ¿no? Como está muy presente siempre. Y tiene que ver con esto, me gustó, hay varias cosas. Uno, esto de la interdependencia, que es fundamental, ¿no? Que somos seres interdependientes, pero además esto de importa las historias que se cuentan, ¿no? Importa cómo se cuenta, importa qué se cuenta, con qué contamos esta historia. Sí, esa frase de ella es muy lindo, ¿no? Porque es súper importante, ¿no? Y quizás no sabemos qué historia queremos contar desde un principio, ¿no? Como probablemente, y ojalá que como entramos al programa salgamos distintos, ¿no? Eso como que sería lo ideal. Y eso es lo que nosotros queremos, como que algo que se afecte, ¿no? Que las personas se vean afectados por lo que encontramos, por las metodologías, por la escritura, para poder contar esas historias. Y por eso importa tanto cómo se cuentan, ¿no? Y lo otro que dijiste que tiene que ver con la pregunta que tenía que ver con la ética es lo de la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo se habilita a ser responsable? ¿Cómo nos hacemos responsables de lo que estamos haciendo, de con quién trabajamos, de cómo trabajamos, de lo que aprendemos en el proceso, con las metodologías que estamos usando sobre todo? ¿Qué opinan de eso, de la ética que tiene que ver con la investigación, del proceso de investigación responsable? La responsibility, como ella lo habla. ¿Me toca a mí? Pueden hablar de todo lo que hemos conversado, ¿eh? Qué difícil, o sea, creo que es verdaderamente la pregunta de fondo acá, digamos, más allá de cómo escribimos la tesis o cómo plasmamos en escritura las otras metodologías, es ese sentido de responsabilidad. O sea, por un lado, bueno, han hablado ambas, especialmente Jasna, como de una cierta reciprocidad, que yo creo que quizás hace parte de esa ética, bueno, tú también lo mencionabas, de cómo, aunque sea un momento único, es un momento que vale la pena. Y por otro lado, cómo nos hacemos cargo también de que la vamos a cagar sí o sí, y que vamos a también generar conflictos. Yo creo que eso es algo muy difícil de trabajar con otros. O sea, por lo menos, no sé, en mi área, que provengo de las artes visuales, el paradigma dominante es muy individualista, en el sentido de que lo normal, y hasta el día de hoy la gente que se forma en arte, se imagina en su taller, solo o sola, haciendo sus artes, digamos, sola, hasta el momento en que lo exhibe. Entonces, no hay un momento en que en esa investigación en general, digamos, nos expongan a otro, y por lo tanto no te dan absolutamente ninguna herramienta para lidiar con otros humanos en todo el proceso. O sea, quizás para después lidiar con un curador o un galerista, pero digamos un trato como totalmente ya posterior. Entonces, pienso que es un gran desafío. No sé si será así en todas las áreas, pero pienso que en general es un modelo un tanto individualista en el que no sé cuántas herramientas, fuera que de quizás la gente que estudia psicología o cosas más por el estilo, para trabajar con otras personas de manera respetuosa. Pero cómo nos hacemos cargo de los conflictos, las tensiones que sí o sí van a surgir. No sé, a mí varias veces en proyectos me han dado ganas de escapar, de como abandonarlo ante los conflictos y la tensión y el sentido de responsabilidad por llegar ahí a proponer un proyecto y que causa ciertos conflictos y tensiones, salir corriendo, decir, bueno, adiós, no importa, lo dejamos hasta aquí, tranquilo. ¿Cómo seguir? ¿Cómo ir más allá? Y también creo que eso requiere un grado es una mezcla de cosas, una humildad muy grande de reconocer, digamos, esos otros deseos, esas otras necesidades, y una fuerza también de seguir adelante.
porque no sé, creo que Donna Haraway también dice eso, como sigamos con el problema, no abandonen el barco, no hay dónde ir. Hay que sí. O sea, sigamos nomás, porque aunque... Sí. Ah, bueno, sí. También está esa opción. A veces dan ganas, yo encuentro, como de irse un rato a Marte y tener otros problemas. No. Te perdemos. Es para siempre. Pero yo no sé, encuentro muy desafiante eso, ese dilema de seguir y afrontar los conflictos, los dilemas, las tensiones e incluso los errores propios. Versus, no sé, como la ficción probablemente, de trabajar aisladamente, de trabajar de una manera más individualista y que igual al final no va a trabajar con cosas, pero en nuestro modelo, digamos, esas cosas como no van a tener ninguna agencia, ningún sentimiento, no están, esos problemas van a ser menos personales. No tengo una respuesta, solo profundiza el problema. No hay problema. Algo más antes que tomemos algunas preguntas del público, así que si tienen preguntas, vayan pensándolas. No, sigan. O sea, no voy a responder tampoco y no me interesa porque no quiero construir solo algo desde una respuesta, pero sí quiero acoger cómo tú nos incomodas. Me encanta porque yo me incomodo constantemente como un ejercicio de producción de conocimiento. Y ahí en la incomodidad trato también de ser generosa, porque nosotros con Paola representamos el comité del doctorado. Y desde esa incomodidad, claro, si los estudiantes que nos están escuchando ahora, ¿para quién van a escribir las tesis? ¿Para ellos? ¿Para el comité? ¿Para el profesor o la profesora? ¿Para la comunidad con la que trabajan? Tenemos un desafío no menor porque... para que no se estresen, quiero decir. No se estresen porque nosotros estamos hablando desde el tiempo que lleva la investigación. Pero es importante, creo que se incomoden los estudiantes, que se pregunten lo que un poco con Tania y Paula y Paola con las preguntas. ¿Para quién y con qué propósito yo escribo una tesis doctoral? Y ahí, si yo pudiera, desde la responsabilidad en la escritura, creo que algo que uno ve de manera recurrente y en la propia experiencia, estamos inclinados ahora como lo cualitativo lo máximo, la etnografía como lo máximo. Si yo le pregunto a 10 estudiantes del doctorado qué es la etnografía, van a llegar 10 formas de aproximarse a la etnografía distinta. Y ahí de repente hay que hacer un ejercicio volviendo como a la pulcritud de las palabras. ¿Cuáles son los mínimos que uno podría identificar para considerar que un relato etnográfico, un recorrido comentado, cumple con los ciertos mínimos para la producción de conocimiento, o al menos para que debatamos algo? Porque si la etnografía son muchas cosas, para mí se desnaturaliza el propósito de la etnografía. ¿Qué quiero transmitir? Que la responsibility, lo que dices, Paola, algo que es necesario que se autopregunten es ¿por qué uso tantos métodos? ¿Por qué uso la entrevista, el recorrido comentado, un mapa, mapas de citas, discusiones teóricas, contrapongo discusiones teóricas, porque eso también es parte de la producción del conocimiento? ¿Por qué el mapeo colectivo? ¿Por qué un taller con la comunidad, bla, bla, bla? No sé, yo he ido aprendiendo en el tiempo que de repente escoger una estrategia para la producción de conocimiento es incluso responsable con uno misma y con la producción de conocimiento. Lo que quiero decir es que no porque involucren más estrategias para la producción de algo, significa que es mejor, porque incluso nosotras mismas en la escritura nos faltamos el respeto. Me ha pasado, estudiantes doctorales que colocan una fotografía y uno no sabe por qué colocó la fotografía, qué quiso decir con la fotografía, en qué momento sacó la fotografía, con qué luz sacó la fotografía, con qué intención. Y esa es una forma también que me hizo una autoetnografía de verdad para esto. ¿Por qué coloco una fotografía si no transmití el propósito de la fotografía? ¿O cómo puedo conectar en un mismo relato la fotografía con una entrevista en profundidad? A veces colocamos cita, me incluyo, cita, y no estamos reafirmando nada, ni siquiera estamos haciendo el trabajo de toda la cantidad de estrategias metodológicas que usamos. Lo que quiero transmitir es que lo alternativo también tiene que ver con la pulcritud que parte desde
la pregunta que me hago, a quien le planteo la pregunta, los conceptos que están vinculados a la pregunta, el o las estrategias metodológicas que yo uso para construir un pensamiento, y cómo trabajo con las distintas cosas con las que voy produciendo conocimiento. Y también la pulcritud para mí parte también desde incomodarse, como acá, que estoy incómodo. Pero incómodo porque nosotros de alguna manera queremos, o al menos yo voy a hablar por mí, cuando trabajo sobre los territorios informales o sobre los campamentos, el territorio informal como una apuesta teórica, metodológica, me ha permitido a mí decir que en Chile el campamento no es solo una única territorial, una única unidad territorial que es diversa, o me ha servido de alguna forma para encontrarme con quienes construyen políticas migratorias para decirle que quienes producen asentamientos precarios en Chile no son solo inmigrantes negros. Entonces, siento que la incomodidad es una muy buena estrategia cotidiana, un ejercicio constante que tenemos que hacer para lo que tú dijiste, porque es cierto, desde lo más humano, mi escritura se ha dificultado en tanto mujer con menos tiempo respecto a mis colegas para escribir, y en tanto mujer con ciertos privilegios respecto a otro tipo de mujeres con las que voy construyendo. Pero no sé si yo pudiera usar una palabra en la producción de conocimiento, una tesis doctoral. Creo que la incomodidad es una palabra necesaria para dejar de ser colonialista en la forma como abandonamos el proceso de investigación, que al menos de mi parte sigo pensando que soy colonialista. Y hasta ahora creo que estamos avanzando hacia unas miradas más postcoloniales en la producción del conocimiento, pero en general sigo pensando que todas las que estamos acá somos muy colonialistas. Por eso es necesario la incomodidad. Eso. Gracias, Jasna. No, como con esto que preguntas, Paola, y yo había notado aquí como a propósito de cómo hacer una ética digamos, del cuidado, si se quiere, para hacer este tipo de investigación, cualquiera, ¿sí? Cualquiera, metodologías. ¿Cómo adaptamos metodologías a las tesis doctorales, sean alternativas o no? Yo creo que había notado aquí con humildad. O sea, que creo que cómo lidias con los conflictos, las ganas que tienes de salir corriendo, como con humildad, con empatía y con paciencia. Es mi respuesta a esa pregunta, porque aquí lo que hay es que aprender. O sea, las metodologías son como tecnologías, pues las estás poniendo ahí a operar, dispositivos que están generando encuentros y a veces no funcionan. Entonces, pues bueno, toca hacerlo de nuevo, toca intentar mirar de otra manera para que funcione, y funcionará a veces no funcionará. Una vez funcionó, pues con esta otra gente no funcionó, entonces pues están situadas y se cambian. O sea, yo creo que, yo siempre les digo a mis estudiantes, la metodología es una de las cosas más creativas que hay en un proyecto de investigación. Es la posibilidad que tengo por supuesto haciéndolo bien, de inventarme, porque hay que inventárselas todo el tiempo. No, aunque sea una entrevista, te la tienes que inventar porque esa persona es distinta, porque viene de otra parte, porque todo el tiempo tengo que estar construyendo mecanismos para que el encuentro sea posible, cualquiera que sea, con personas, con gatos, con el arbolito. Con el arbolito también. Hay que pensar los encuentros. No será lo mismo para Pedro Pablo pues estar en un bosque de alerces protegidos, al alerce por allá solito, en la mitad de un territorio, yo aquí asumiendo que... No, en Colombia, es que está en Colombia. Estamos cruzados. Estamos de intercambio, literal. Entonces creo que no es lo mismo la pregunta por el árbol en el bosque a la pregunta por el árbol solito por allá. No es la misma la pregunta por el alerce vuelto teja, ¿no? No es la misma pregunta, no es el mismo acercamiento. Bueno, y si nos es fácil entenderlo con un alerce, pues imagínate cómo será la entrevista cuando la piensas, que es muy distinta a una entrevista con una mujer migrante viviendo en un campamento a una entrevista con una persona muy poderosa que está quizás generando condiciones de migración, ¿no?
O sea, como que creo que la pregunta por esa tecnología, cómo se pone en escena y cómo funciona, es una cosa que estamos aprendiendo todo el tiempo. Y ahí creo que, por ejemplo, frente a una cosa que tú decías a propósito de esta ficción de los académicos, o sea, lo bueno es trabajar solo. Vaya uno a trabajar con alguien, escribir con alguien, investigar con alguien, es súper difícil. Entonces, como que la figura también, o sea, pues de estos grandes nombres de la antropología, la sociología, de la arquitectura, son todos hombres ellos, ahí con su señora o su empleada dándoles de comer y atendiéndolo para que puedan hacer todo el trabajo solo que tienen que hacer. Pues es una ficción, hay mucha gente que está sosteniendo eso, pero yo creo que estaría bueno como intentar pensar en la investigación, como que, y ahí volvemos al punto cero. La tesis es un pedacito. Sí, yo no soy solamente responsable de lo que escribo. Lo que habría que preguntarse es por la práctica investigativa, por cómo, qué preguntas me estoy haciendo, cuándo son relevantes, por qué, cómo me estoy acercando a la gente, qué hago con esa información, cómo produzco esa información, qué hago con esa información. Pues porque yo sí creo que en muchos casos las metodologías alternativas han derivado en que la gente hace cualquier cosa. Escribe muy bonito, entonces ahora la cosa es como, me dijeron que el tema está en la escritura, entonces ahora saqué a relucir mis habilidades de poeta y entonces hago pues unas ficciones, unos relatos etnográficos así que no están diciendo nada. Suenan muy bien y son entretenidos, pero que no tienen corazón, no están hechos. O sea, es mejor hacerlo como siempre, pero hacerlo bien, que hacerlo inventando y hacerlo mal. ¿Sí? Y hay que, o sea, no querramos ser artistas cuando no somos. Sí, y no quieran ser antropólogos cuando no son tampoco. Ahí es donde la interdisciplinaridad pues entra como a jugar un papel importante. Entonces ahí es cuando yo tomo esta idea tuya de la pulcritud, por eso digo lo justo. ¿Cuándo está bueno inventar y hasta dónde está bueno y cuándo ya me estoy pasando y lo que estoy generando es una cosa donde la gente la pasa muy bien, pero yo no estoy pudiendo producir información de eso? ¿Sí? Entonces eso, humildad, empatía, paciencia y hacer de la práctica investigativa una práctica cuidadosa, como que esa sea la ética, ¿sí? O sea, que el arte no esté en lo que produzco, que el arte esté en lo que hago. Sí, en la práctica. ¿Y cómo lo hago? Sí, en cómo lo hago, que ahí esté la investigación. No en la tesis, pues sí, la tesis al final, si lo que necesitan es que los evaluadores la lean bien, pues escribámosla así, porque lo que importó fue la investigación que hice, no si la tesis quedó bien escrita o no. Pues la puedo escribir divina y me la aprueban y luego la investigación fue una mierda, pues ¿qué gané? No, pues el libro me lo publicaron porque me salió divino el libro y resulta que la gente súper explotada y tan enojado, no, pues sí, me la avalaron porque divino todo lo que dije, no, pues, o sea, para eso mejor escríbala como pueda, pero haga la investigación bien. O sea, la práctica investigativa tiene que estar atravesada por una ética de humildad, de empatía y de paciencia, de cuidado, no solamente la escritura. Sí, yo creo que eso es súper importante también en el contexto. Nosotros venimos saliendo de 3 años de encierro, este es el primer encuentro real que tenemos con personas vivas y humanos y más que humanos y todo. Hemos tenido también procesos de personas de estudiantes que tenían un diseño metodológico perfecto para trabajar con niños, por ejemplo, y de repente no pudimos y no pudo salir. Y claro, en ese proceso que dices tú, Tania, de adaptar, de mejorar, de modificar, de ser humilde con que no puedo hacer esto, pero con la práctica investigativa igual toca, ¿no? Toca hacer otras cosas, inventarse otras cosas, ser creativos de otras maneras, y ha sido duro, y yo creo que a nuestros estudiantes les ha costado muchísimo, y los felicito por estar como intentándolo, pero es un esfuerzo, ¿no? Y pasan distintas cosas, a veces pasa pandemia y a veces van a pasar otras cosas también, ¿no? Solo corto que desde la humildad, algo que también yo observo harto los estudiantes de doctorado, y en mi proceso me incluyo, también tenemos que ser súper humildes, y aquí yo voy a hablar más desde las corrientes feministas, que nosotras en Latinoamérica citemos y busquemos más autoras que hablan de los temas, porque también nos falta mucha humildad, no sé si humildad es la palabra, pero hay todo un desafío de identificar lo que nosotras estamos hablando hoy día, que lo han escrito otras mujeres en la región. A veces como que estamos súper, no, es que queremos construir un concepto, qué sé yo. Hubo una mujer que lo dijo, a mí me pasa cuando trabajo asentamientos precarios o marginalidad urbana. Me han contado
poco con una cantidad, siendo como geología del conocimiento territorial femenino en América Latina. También es un acto de humildad, que uno cite, que indague, no se desespere en crear tantas palabras nuevas, porque creamos muchas palabras nuevas con conceptos y procesos que han sido descritos, al menos desde el campo que yo trabajo, por lo menos hace 5 décadas. Ahí también hay un acto de pulcritud que tiene que ver con la forma de citar y de hacer un escarbado, sobre todo en las corrientes más del territorio feminista, que son los temas que yo trabajo también en el TES. Listo. ¿Alguien quiere decir algo más antes que alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguien? ¿Sí? A ver, aquí hay una, hay dos, ¿alguien más? Listo. Buenas tardes. No, quisiera empezar poniendo como una pregunta que me queda, pues, con la reflexión, y es frente al nombre mismo como el conversatorio. Es porque dice cómo adaptamos metodologías alternativas. Entonces siento como que ponemos efectivamente las metodologías alternativas o estas otras formas de hacer efectivamente investigación en el lugar de la adaptación al diseño institucional, curricular y demás. Y pues claro, es cierto que estamos escribiendo finalmente una tesis, que hay unos parámetros establecidos para la escritura de esa tesis, pero pues creo que también el ejercicio, y si se quiere fundamentalmente de las mujeres, ha sido un poco incomodar e interpelar también esas lógicas que se han erigido como hegemónicas. Entonces, ¿por qué la necesidad efectivamente de adaptar esas metodologías? Porque creo que tenemos que interpelarnos también alrededor de eso, y es darle lugar a esas metodologías y el lugar que tienen nos permiten efectivamente la producción de conocimiento. Y creo que hay como una cosa como muy importante, o que me parece también como muy central, y es el tema de que le demos lugar a lo que hacemos efectivamente como en las memorias metodológicas. Pocas veces dentro de las memorias metodológicas o dentro de los ejercicios de investigación no se encuentra el cómo lo realizó, por qué efectivamente asumió como esas posturas y demás. También yo creo que como mujeres, o lo planteo pues como de manera muy personal, y es una reflexión también que vengo haciendo, y es por ejemplo frente a los evaluadores, o sea, pensamos todo el tiempo también para quién vamos a escribir. Entonces, con el último comentario de a quién citamos, a quién referenciamos, entonces es quién puede ser mi posible evaluador. Ese posible evaluador también qué referentes entonces teóricos tiene, dejando de lado efectivamente también aquellos otros ejercicios que han quedado un poco desdibujados, o aquellas reflexiones que han quedado desdibujadas precisamente por la lógica como misma de construcción de conocimiento. Entonces sí creo que como importante, o me genera como que me genera esos ecos la conversación. Y pues obviamente agradecerles pues como por poner esto en discusión también, porque creo que nos sitúa en un escenario también de pensarnos nuevas lógicas y nuevas formas de hacer, que no son tan nuevas, que creo que vienen haciéndose desde hace mucho rato, pero que efectivamente hoy no tienen el lugar dentro de la institución academia, dentro de la institución universidad, pero que creo que hay que empezar también como a dárselo, y empieza también como por nombrarlo dentro de nuestros ejercicios. Bueno, hola, no sé si se escucha. Bueno, agradezco mucho la respuesta que dieron, las reflexiones. De repente me costaba seguir porque me quedaba pegado en una idea que me daba vuelta, y se seguían sumando capas y capas de distintas reflexiones, considerando que estoy justamente en este proceso de pensar la metodología y darle vuelta. Ahora, me gustó mucho me dio mucho que pensar esta noción de la metodología como un dispositivo, pensando que detrás o debajo o antes o entre medio de este dispositivo también hay una especie de, para así llamarlo, programa, ¿no? Como
una idea, una epistemología que sustenta y que mueve este dispositivo y lo hace operar en distintas partes. Por ejemplo, una entrevista en un marco epistemológico determinado puede significar algo completamente distinto a otro marco. En fin, opera de manera distinta porque es un dispositivo que uno toma y lo instala en el resto de una maquinaria como enorme que uno está tratando de armar, o una cocina. Y todas estas como reflexiones de alguna manera me han hecho llegar a la conclusión de que finalmente uno, cuando está construyendo, escribiendo una tesis, en especial modo el apartado o la parte del cuerpo asociado a lo metodológico, tiene que lidiar con supuestos. ¿Sí? Para mí eso como este es como el desafío. Lidiar con supuestos de distinta índole, por ejemplo, institucional. Lidiar con supuestos asociados a que va a existir una comisión que va a entender, que va a, digamos, evaluar, va a poner una nota, que eso va a representar el resultado de un proceso de investigación, etc. Hay un supuesto de que uno sabe lo que hizo. Hay un supuesto de que uno tenía un programa, como lo mismo planteaba la Paola. Uno tenía una idea en un principio de cómo iba a ser. Yo voy a ir allá, voy a hacer esto, y finalmente pasó otra cosa. Pero el supuesto muchas veces opera o tiene hasta un mayor peso de lo que finalmente es la realidad. Es decir, yo escribo algo y trato de dar cuenta de lo que me dijo una persona o de lo que experiencié, de lo que vi, cuando a lo mejor esa persona haya cambiado de idea o ni siquiera se acuerda de lo que me dijo, pero está el supuesto que está operando ahí. Y de alguna manera uno tiene que gestionar estos supuestos para construir algo, ¿no? Construir esta idea de una tesis, ¿sí? Tiene un carácter ficticio finalmente, tiene un carácter ficticio que no puede negarse, pero de alguna manera como escritores nos vemos en esta tarea, ¿no? de operar desde un supuesto que finalmente nos daría cuenta de que nosotros somos supuestamente aptos para recibir un cartón, un título, en fin, que daría cuenta de algo que supuestamente hicimos, ¿sí? Porque finalmente detrás de la palabra solamente hay más palabras. ¿Sí? Eso. ¿Tienen algún comentario, alguna forma de comentar como a modo de cierre entre ustedes? ¿Sí? Empezamos de allá para acá, de acá para allá. Dale. ¿No había más preguntas? No, están todos tímidos, les dio... Muy incómodos. Claro, incómodo. Yo puedo partir por la primera, porque la segunda, Francesco, no sé qué. No, la primera... Préndelo. La primera es bien incómoda responderla, pero me gustó tu pregunta, tu intervención, no pregunta. Sí, claro, la embarramos en colocarle eso, cómo adaptamos, porque seguimos siendo hegemónicas, pero yo creo que es parte de la cárcel de la cual nos estamos despojando. Entonces, entiéndelo así, como un poco lo que yo dije, cómo sorteamos las convenciones masculinas hegemónicas. Entonces siento que no estamos... Sí, yo siento cada día que me saco parte del cuerpo hegemónico masculino. Entonces, en ese sentido, siento que tú planteaste algo interesante, que es por algo la Paula nos invitó. Es necesario oírles a ustedes, los estudiantes, hablo de los estudiantes del TES, porque obviamente tenemos, y además nosotras mismas, no me imagino, y espero la oportunidad que da el TES, es que no me imagino tesis de 200 hojas, de 300 páginas. Hay que romper. A mí me gusta la palabra ruptura, esa es la que me gusta, porque la ruptura produce un cambio, más que lo que tú dijiste muy bien, adaptar. Adaptar es como acomodémonos a lo que hegemónico masculino nos enseñó de cómo hacer una tesis doctoral, o en la ciencia social o en geografía en mi caso. Entonces sí, yo estoy de acuerdo contigo, por eso la palabra incomodidad me gusta, porque ahora lamentablemente o de manera aperturante hay que incomodarse respecto a cómo nos imaginamos las tesis doctorales, por lo menos para este programa, en 5 años. Cómo debiese nuestra tesis doctoral acoger una postura monodisciplinar frente a una comisión que es interdisciplinar
y que cada uno, me incluyo, te cobra algo, ¿cómo desprenderse del propio sesgo? Es un ejercicio cotidiano que una comisión de tesis debe hacer, porque a veces uno revisa y evalúa en función de la tesis o de la forma como uno hubiese enfrentado una manera de producir conocimiento. Y ahí yo creo que hay que apelar a la solidaridad interdisciplinar, es decir, por algo un programa distinto. Yo no le puedo personalmente pedir una tesis a un estudiante de otra disciplina respecto a lo que yo haría o querría hacer, pero sí, desde la pulcritud, pediría algunos mínimos, que la transmisión de la idea sea clara. Y ahí me voy, no sé, en el fondo te quiero decir que estamos en un momento de ruptura, pero algo estamos aquí, donde tenemos que pensar de nuevo cómo se escriben tesis doctorales en un programa interdisciplinar, respetando la monodisciplina. Porque yo no sé, Paula, ahí tú dijiste algo que lo has dicho en clase y me parece súper interesante. No sé si solo por el hecho que dos estudiantes escriban una tesis, eso es interdisciplinar. Solo por el hecho que se encuentren dos disciplinas. Nos queda años para discutir cómo podría tener una tesis ser acogida interdisciplinarmente porque se encuentran dos disciplinas distintas. O sea, lo veo complejo. Y solo, no sé si te voy a responder honestamente, pero yo creo que sí donde discrepo, Francesco, de ti, es que hay una parte del relato que sí uno lo construye, no desde la ficción, desde la realidad de un tiempo determinado. A mí me gusta harto, siempre lo digo, de David Harvey, el libro La condición de la posmodernidad, porque tributa en uno de sus capítulos la idea del tiempo, que no tiene que ver con algo cronológico. Pero siento que si tú recogiste una idea hoy, ahora, eso no responde a una ficción, responde a una realidad escrita en un momento específico, y ahí la pulcritud de contarle al lector el momento en que tú construiste el relato es algo fundamental para comprender la territorialidad de dicho momento. Pero no siento que si yo estoy conversando con alguien o hago una entrevista, parte de lo que esa persona me haya contado, meterlo en el cajón de la ficción. No, yo creo que es parte de la realidad en un tiempo. Bueno, yo pienso en relación, un poco intentando relacionar las dos preguntas. Creo que las metodologías alternativas, o no, como ya dije, siempre se adaptan. O sea, no, como que yo creo que la pregunta no necesariamente es problemática. Las metodologías se tienen que adaptar, pero no solamente se tienen que adaptar al ejercicio de la tesis, ¿sí? Se tienen que adaptar a los escenarios de investigación con los que estamos. Pero más allá, en algunos casos, cuando utilizamos metodologías que no son de nuestro campo, o sea, cuando un diseñador, una diseñadora, una arquitecta utiliza una herramienta etnográfica, la tiene que adaptar, porque no sabe cómo hacerla, porque tiene otras herramientas, porque se la tiene que inventar. Ahí ahora está por salir un dossier, un libro de Tomás Sánchez Criado que se llama Un inventario de prácticas etnográficas. Entonces ya no es solamente, hay que inventarse la etnografía. ¿Sí? ¿Qué implica hacer una etnografía con personas, o sea, de movilidad? ¿Qué implica hacer una etnografía caminando? No, hay como preguntas que están transformando todo el tiempo las prácticas. Las prácticas metodológicas, las herramientas como dispositivos, no son fijos, ¿no? Ninguna tecnología es fija, está todo el tiempo adaptándose a quien la está usando. Entonces creo que la pregunta por la adaptación es importante, pero yo creo que en cualquier caso, y ahí es donde intento hacer como el puente, vuelvo al tema de, una cosa es que yo ponga en escena el dispositivo, y otra cosa es que tenga la posibilidad de producir información con él. Y ahí es donde el dispositivo funciona, porque si no, pues estoy haciendo cosas. Estoy cocinando, estoy jugando, estoy bordando, pero no por eso, no porque yo borde, ahí hay un dispositivo investigativo. No está ahí, no está en la acción misma de cocinar, de caminar, ahí no está la metodología. ¿Sí? Porque eso es algo que hago, es una puesta en escena pero de ahí a que me siga, a que sea útil para la investigación, es que tiene que ser capaz de producir información, no de sacar la información no la tiene nadie, la información la produzco yo. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo, ¿cómo se llama? Francesco. Yo estoy de acuerdo con Francesco. Todo bien con la ficción. La ficción nos ha ayudado
a imaginarnos muchas cosas que hoy son realidad. Pero la ficción como esto, estaba buscando la etimología, estoy segura que la palabra ficción tiene que tener alguna relación con algo que se hace, no como mentira, la ficción como producción, ¿sí? Como algo que está, como la producción de un hecho. Y de nuevo, si es por ahí la vuelta o si volvemos a contar historias, no sé si la ficción es distinto a supuesto, ¿sí? Y yo sí creo con todas mis entrañas que si yo voy a hacer una metodología, voy a hacer una investigación cualquiera, alternativa, no alternativa, si yo reconozco que estoy produciendo realidades en el ejercicio investigativo, volvemos, tengo que ser responsable de hacerlo, pero lo tengo que hacer bien, porque si no, no estoy siendo responsable. Entonces tengo que ser capaz de producir información. Y parte de la producción de esa información que estoy haciendo, que no es encontrarla, es producirla. Estoy produciendo información. Si estoy produciendo información, pues tengo que ser riguroso con ese ejercicio. Y la rigurosidad, de eso no me puedo escapar. De que deje de ser aburrida así, de que cuente una historia, de eso, esas cosas las puedo, pero la rigurosidad se tiene que mantener. Y cuando digo rigurosidad me refiero a hacerlo bien. No hay recetas para eso. O sea, como ser capaz de triangular información, porque, o sea, tú tienes toda la razón. La persona corriendo me dijo eso y yo ya de ahí saqué una interpretación, pues mejor dicho, súper poderosa sobre lo que dijo, y me lo dijo corriendo, luego no se acordó, ¿no? Entonces, ¿cómo triangulo eso? ¿Cómo verifico? ¿Cómo sé que esa información no con miras a construir o sea, encontrar la verdad de lo que están diciendo, sino a construir información que es capaz de transformar las realidades que estamos observando? Bueno, seguramente habrá gente que no quiere transformar las realidades, sino que quiere como dar cuenta pues muy fiel de lo que ocurre, pero desde una perspectiva, digamos, más crítica, como a la que yo me afilio, pues si hay una cosa, yo cuento historias, ¿para qué las estoy contando? Vas a contar una ficción, hazlo bien. No todos los cuentos de ciencia ficción han tenido la capacidad de estar hoy aquí transformándonos las vidas. Entonces, ¿cuáles son las ficciones que vamos a hacer para que los campamentos migrantes de los que nos está hablando Jasna sean distintos? O sea, que sea capaz de transformar esa relación. Adelante con esa ficción, que es capaz de transformar la vida de la gente para que esté en mejores condiciones y de los árboles también. Gracias. ¿Paula? Sí. En realidad ha sido muy nutritivo esta breve conversación. Me ha dejado pensando muchas cosas. Me preguntaba sobre eso último, como qué es lo que más valoramos, que la información que se produzca sea fidedigna o que transforme la realidad. Porque en las artes está claro que estamos abocados a la parte de la transformación más que de lo fidedigno, porque esa nunca ha sido la misión, digamos, pero es interesante en la parte en que sí se juntan esas dos cosas. En los cursos de taller, por ejemplo, de arte, la pregunta que se le hace a los estudiantes, y no sé, quizás es algo muy universal, no tengo idea, pero cuando entregan una cosa y ponen así, dicen, bueno, esta es mi instalación y no sé qué cosa, y uno le pregunta, bueno, pero ¿funciona? Así nomás. Y entonces hay que pensar cómo funciona y hay que inventar una ficción, no solo un relato, sino que es como un universo en el cual esto funciona. Entonces, uno propone una cosa y luego inventa toda la realidad que la sostiene, algo así. Entonces, es un ejercicio, claro, permanentemente estar creando. Me acordé de una charla de Ingold que vi que decía que al final los científicos hacen lo mismo que prácticamente todas las personas, que es que interactuamos con cosas, aprendemos y hacemos funcionar las cosas de determinadas maneras y creamos, por lo tanto, un conocimiento al respecto. Solo que ese conocimiento en particular tiene un estatus, que era lo que tú decías, se valora por sobre otro. Entonces, he encontrado, no sé, muy interesante en esta conversación las preguntas sobre la ética del conocimiento, de las maneras de producirlo, y también la necesidad de abandonar las visiones, no las diferencias, sino que la jerarquía, porque no importa, claro, no es tan problemático que quizás pensemos en que somos distintos de los perros o de los gatos,
si es que no nos consideráramos necesariamente superiores, digamos. Entonces, también en eso creo que es súper interesante la mirada que propone desde lo más que humano, de tratar de parar de pensar en términos de jerarquías, de esto está por sobre esto, y hay ciertos conocimientos que están por sobre otros, o tratar de pensarnos en relaciones que no estén ordenadas en vertical. No sé, bueno, me quedo con muchas ideas, pero agradezco mucho, realmente muy interesante la conversación, muy productiva para mí, que estoy empezando mi proceso de doctorado. Sí, el tema es que tampoco tenemos tan claro. La última pregunta que teníamos que no le hicimos es que si nosotros estamos preparados desde el mundo académico para aceptar estas nuevas formas de enfrentar procesos de investigación. Y eso implica una reflexión constante como programa, con nuestros académicos. Post pandemia ha sido muy complejo y nos estamos cuestionando mucho también. Entonces, no sé si claramente estamos preocupados por lo que viene, por lo que estamos haciendo, por las tesis que van a salir, por las transformaciones que no solamente del campo, sino las transformaciones de las personas que están pasando por el proceso también, ¿no? Cómo nos transformamos en investigadores más responsables, más cuidadosos, más humildes, y todas esas cosas también, ¿no? Como estamos en un proceso en Chile, además, estamos en Chile, estamos en un proceso de transformación importante que va para atrás y va para adelante. Así es que vamos a ver cómo nuestras tesis también aportan esas transformaciones que estamos viviendo, e implica ser conscientes, ¿no? de lo que estamos haciendo en este proceso. Así es que muchas gracias a Yasna, a Tania y a Paula. Nosotros estamos empezando esta semana de cosas entretenidas, pero también que nos van a hacer, ojalá que el jueves en la tarde, cuando estemos cerrando estas sesiones, tengamos cosas más incorporadas y más reflexionadas. Así es que muchas gracias, estamos en contacto y gracias por estar aquí el día de hoy. Me encantó volver a ver el auditorio, me encantó volver a ver.